Muy buenas noches, estimada audiencia. Les agradezco mucho su compañía a nombre de nuestro compañero Jacobo Zabludowski, quien murió hace 6 años. Desde esta selva les saludamos y les queremos invitar a una más de nuestras cápsulas realizadas para la Universidad Nacional Pedagógica y para la Licenciatura en Educación e Innovación Pedagógica. Por favor, quédense y disfruten del siguiente reportaje sobre educación, sociedad y cultura. Yo soy Rodrigo García Valdés. Comenzamos. La Ciudad de México de principios de la década de 1980 fue el contexto en el que nací y crecí, un barrio de clase media baja en Azcapotzalco del entonces Distrito Federal. Este lugar, en tanto su espacio y su tiempo, influyó en mi vida cotidiana y mis prácticas sociales de una manera fundamental. A través de su observación participante, aprendí a significar los signos de mi comunidad y me reconocí como integrante de ella. Plantó la semilla de la identidad que más tarde habría de modificar a conveniencia. Otra gran influencia del lugar fue la institución familiar y sus prácticas productivas, pues de ellas aprendí muy pronto a cuidar de mí mismo, ya que los adultos, aquellos de los que Durkheim asignó la acción sobre las generaciones sin madurez, disponían de la mayor parte de su tiempo al trabajo remunerado. Mi padre en una clínica, al inicio, mi madre en la escuela, como estudiante y como docente, al igual que mi tía, la otra adulta de mi núcleo familiar. Esa era nuestra normalidad. La forma de ejercer el trabajo en mi familia, como todas las demás en mi país, se vio impactada por las políticas económicas de intención neoliberal que empezaban a tomar fuerza en aquellos años. La llegada de tecnócratas a los puestos de administración pública obligó a mercantilizar la interacción familiar, pues un empleo de tiempo completo ya no era la expectativa, sino la única opción para vivir con comodidad. Como ejemplo, puedo recordar el horario de mi madre, que iniciaba entre 7 y 9 de la mañana en una escuela privada y terminaba a las 8 o 9 de la noche en una escuela pública. A la mitad de ese rango, todos los días, regresaba a casa para hacer la comida y cambiarse para la segunda mitad de su jornada docente. Así lo hizo durante 30 años. Este hecho es y seguirá siendo mi mayor vergüenza en la vida, el no haberme dado cuenta de las condiciones de explotación a las que mi madre se tuvo que someter ante la pasividad de su familia, el haber sido un niño más objeto que sujeto. La anécdota también refleja los efectos que este enfoque capitalista atrajo consigo a los distintos niveles escolares. La educación por competencias empezó a ganar auge y los estudiantes vieron la estandarización de los saberes para acceder a espacios mejores. El problema es que ni accedimos, o cuando mucho, aprendimos únicamente a repetir los patrones de un mundo fuera de nuestra realidad. El acceso a la educación superior sigue siendo una competencia salvaje y cruel. Por un lado, el pase automático que tiene la UNAM, mi alma mater, para sus escuelas preparatorias resulta en un cuestionamiento permanente de quienes accedemos por examen de selección. Por el otro lado, el aseguramiento de un lugar en la currícula universitaria tampoco responde a los intereses, habilidades y condiciones de todos sus estudiantes. Es decir, no te quedas sin escuela si acabaste el CCH, pero te mandan a una carrera de la que, en una de esas, igual y no entiendes nada. Esa también es una anécdota familiar. Quien estuvo en ese caso no concluyó siquiera un semestre antes de desertar y volverse obrero. Viene al caso escuchar a una persona cuyo acceso a la educación superior se vio frustrado en su primero y segundo intentos, aprovechando la metodología cualitativa de la entrevista dirigida a una persona de mi contexto, sin exotizar la otredad de alguien que me es ajeno, como hacen otros enfoques metodológicos a mi juicio. A continuación, una plática con Samuel Salazar. Hola Samuel, te agradezco mucho el tiempo que me permites para entrevistarte al respecto de educación, sociedad y cultura, que es lo que estamos estudiando en este módulo. Y es que tu historia de vida me ayudará mucho a comprender mejor el contexto de las personas en su grupo y las perspectivas de escolarización. Gracias por acompañarme. Hola, ¿qué tal? Bueno, si te parece, por qué no le hablas a nuestra audiencia un poco sobre ti? ¿Quién eres? Quizá tu edad, dónde vives, qué haces, lo que tú quieras y te sientas cómodo de compartir. Primero, mi nombre es Samuel Salazar, tengo 34 años y ahorita trabajo y estudio. Estoy estudiando licenciatura en Historia
Soy comerciante, trabajo en un local de ropa en el centro histórico. Creo que más o menos, a grandes rasgos, eso es como quién soy ahorita. Vale, perfecto. Pues entonces, sin más, creo que vamos ya de una vez con la primera pregunta. Para ahorita, nuestra audiencia ya tiene el contexto de cuál es tu situación escolar, sin embargo, quiero que lo retomemos desde su primer intento. Entonces, mi primera pregunta es, ¿cuál fue el nivel escolar al que no lograste entrar de lo que platicamos? Pero primero, ah, no logré entrar a licenciatura, pero para esto pasé por 3 intentos. Me voy a enfocar en el primero, que es la licenciatura, el que no pude entrar. Esa licenciatura que no pudiste entrar, ¿cuál fue? Eh, ujú, no sé cómo se llame bien, pero es lengua y literatura hispánica. Sí, ese es el nombre de la licenciatura, lengua y literatura hispánica. Es la que se conoce como letras, ¿cierto? ¿Y Sí, en dónde fue tu intento? lo intenté para la Facultad de Filosofía y Letras en CEU. Ok. ¿Se trató de un proceso de selección por examen de ingreso o cómo fue tu intento de admisión? Sí, fue un examen de ingreso. Yo venía de una prepa incorporada a la UNAM, pero no existe el pase directo en las incorporadas, entonces tenía a fuerza que hacer un examen. De acuerdo. ¿Sabes más o menos cuántos aciertos se pedían y tú cuántos obtuviste en aquel intento? Más o menos tengo una idea. Creo que eran 94 los aciertos que pedían, y yo me quedé en 92. En realidad fue muy, muy poquita lo que me faltó para ingresar a la universidad. Ok, sí parece que fue demasiado poquito. ¿Por qué crees que no hayas accedido? O sea, ¿fue únicamente esos dos aciertos que te faltaron o crees que haya alguna razón por la que no hayas accedido en esa ocasión? Mm. Sí, en realidad creo que sí solo dependió de los 2 aciertos, porque al final tuve oportunidad de estudiar, de preparar para ese examen. La educación que recibí en la prepa creo que fue suficiente, y en realidad en casa me apoyaban, incluso me- pues era como un poco el requisito entrar a la universidad, pero sí, creo que quedó en ese espacio de 2 respuestas. Entiendo. ¿Cómo reaccionaste cuando supiste que no podías seguir estudiando? O sea, hablemos como de lo anímico, de lo en general. Pues primero fue decepcionante, pero también en ese momento tampoco tenía yo tantas ganas de seguir estudiando. Entonces, aunque fue decepcionante y me entristecí un poco, eh, tampoco me pesó tanto, no lo sentí tan mal, porque pues yo andaba como en otras cosas, que lo que menos quería era como seguir estudiando. De acuerdo. Y hablabas hace un momento de tu familia, de lo que ellos pensaban sobre tu intento. ¿Cuál fue la reacción de tu familia cuando supo que no te habías quedado en ese momento? Mm, También fue un poco de decepción, pero igual decidieron apoyarme fuera de la escuela. Eh, Incluso me invitaron a que tomara otro curso de preparación para el examen, pero tampoco hubo tanta presión para hacerlo, porque como mi familia siempre se ha dedicado al comercio, sabía que estaba la posibilidad de trabajar o estudiar. Entonces yo elegí pues un poco trabajar antes de estudiar, y para ellos estuvo bien. Ok. Considerando un poco que parte del contexto personal se construye desde el contexto familiar y por tanto social, ¿cómo fue la historia de escolarización de tu familia? Pues empezando por mis papás, mi mamá solo cursó hasta primer año de primaria. Luego mi papá, él estudió el bachillerato, pero no lo terminó. Fuera de eso, yo tengo 4 hermanos más grandes, 2 hermanas y 2 hermanos.
Todos llegaron a la licenciatura, pero solo una se tituló. Dos de ellos no la terminaron y el otro sí concluyó su carrera, pero igual nunca se tituló. Ok. Por lo tanto, pues, se podría entender que no ejercen la carrera fuera de que no estén titulados, ¿se han dedicado a algo de su carrera? No, solo mi hermana mayor, que fue la que sí logró terminar y titularse, ella se dedicó mucho tiempo a trabajar sobre su carrera. El resto no ejerce ningún trabajo relacionado con lo que estudió. Me comentabas que tu familia tiene el comercio como su profesión, digamos, familiar. ¿Tú crees que tu vida familiar y lo que ello conlleva te dejó el suficiente tiempo y espacio también para preparar aquel ingreso que fue no exitoso? Sí, sí, porque pese a eso, al trabajo, a nosotros, pues nunca se nos obligó, bueno, nunca se nos pidió trabajar con nuestros papás. Entonces teníamos como obligación, sí, estudiar, pero tampoco era como forzoso. O sea, siempre tuvimos la elección de estudiar o no. De acuerdo. Hablando sobre los roles familiares y tú qué crees papel cumples en la tuya. En este momento o en aquel momento. Bueno, si ha sido diferente, a lo mejor nos puedes hablar de antes, pero sobre todo en aquel momento, ¿cuál era tu papel? Bueno, a destacar que yo soy el más pequeño de mi familia, Ok, entonces pues en parte ese es como el papel que llevé durante aquel entonces, o sea, todos buscaban como medio protegerme, hacerme como el camino más fácil, entonces creo que también en esta parte influyó que no tuviera presión para entrar a la universidad en los años siguientes, sino que se me dio la opción de poder estar con un trabajo ligero o a veces no trabajar. de acuerdo. Y también tú ya lo mencionabas al inicio, nos estás hablando de tu primer intento porque fueron varios. En realidad ahorita tú ya estás estudiando. ¿Cómo fue este proceso en el que sí accediste al espacio que estabas buscando? Sí, fue raro porque ahora que estoy estudiando y viéndolo en retrospectiva, me doy cuenta pues que en los intentos anteriores nunca quise estudiar de verdad. O sea, el primer examen lo fallé, el segundo examen también lo fallé y es hasta el tercero, que más bien es cerca de 12 años después del primer intento, que pude pasar el examen, porque en realidad mis prioridades cambiaron y mi interés cambió. O sea, ahora tengo el interés de estudiar, mismo que no tuve hace, no sé, 12 10 años. ¿Y cuál es la carrera en la que ahorita estás inscrito? ¿Qué estás estudiando? Estoy estudiando historia en la modalidad a distancia en la Facultad de Filosofía y Letras en CEU. ¿En qué momento vas ahorita? Estoy cursando cuarto semestre, De un total de cuántos. 8 semestres. Entonces, justo a la mitad. Sí, aunque es mi inscripción al cuarto semestre, pero sigo cursando carreras del tercer, digo, materias del tercer. Ok, de acuerdo. Yo me imagino que esto tiene que ver con tus compromisos sociales. Sí, ahora que ya trabajo tiempo completo, sí divido el estudio y el trabajo. Entonces, no, ahora no me es tan fácil por tiempo estudiar de corrido la carrera, mismo que habría tenido, o sea, habría tenido el tiempo hace 10 años para concluirla mucho más rápido, supongo. Vale, Samuel, pues te agradezco muchísimo el tiempo que compartes conmigo y con la audiencia de este pequeño reportaje. Y pues te envío un saludo muy afectuoso hasta nuestra sala. Pues nada, para mí siempre es entretenido hacer estos ejercicios porque justo ahora que estudio historia pienso en el pasado visto desde el presente. Muchas gracias a ti.
En conclusión, y ante el panorama descrito por el entrevistado, es posible ligar la historia de escolarización con las posibilidades que ofrecen las tecnologías de información y comunicación, ya que, inadvertidamente, fue a través de una carrera a distancia, dependiente en gran medida de las posibilidades tecnológicas de sus estudiantes, la manera en la que accedió a una licenciatura después de una década de intentos. Las TICs ofrecen la eliminación de la distancia y el beneficio asíncrono del tiempo. A cambio exigen el pago de recursos e insumos valiosos, o ya de menos, el acceso a espacios en el que su uso sea accesible y permanente para cada usuario, unas por otras. En mi caso también, mi licenciatura es totalmente en línea. Las TICs forman la cotidianidad en mi espacio. Vaya, es el caso de todo el mundo. La pandemia por COVID-19 nos obligó a hacer de la tecnología nuestra herramienta predilecta para interactuar con estudiantes, docentes, directivos y más. Y eso solo hablando de las escuelas. La solidez de las instituciones escolares y su infraestructura para el trabajo en línea abre el espacio que las aulas han demostrado insuficientes desde hace décadas. Las universidades no se pueden expandir al ritmo que el crecimiento demográfico, pero Internet sí abre espacios para quienes puedan costear su ingreso y con ello buscar de una vez por todas aquel sueño de la movilidad social o descubrir de una vez por todas que el crecimiento cultural e intelectual no va por ahí.